Hola, buenas tardes. En esta ocasión les voy a presentar la forma en que un usuario puede visualizar su perfil y editar sus datos personales. Entonces, accedí a la página con mi usuario y contraseña que ya tengo registrado. Y el primer paso es agregar una página o una opción para visitar mi perfil. Ustedes pueden agregar un botón o yo lo tengo aquí, que cuando yo le dé clic a esa página me mande a un formulario que sea prácticamente igual a mi formulario de registro, donde yo pueda ver los datos que tengo registrados y pueda editarlos. Entonces, para ello era necesario crear esta página que se llama perfil.php, que puede ser una copia de la página de contact HTML, que era la que tenía el formulario. Esta página de perfil.php se ubica en la carpeta de vista. Entonces, si ustedes le sacan una copia a la página del formulario de registro, solo tendrían que agregar lo siguiente. Agregar este código que, como lo vimos en la actividad anterior, es el que nos permite identificar si el usuario ya inició la sesión. Si ya hay un usuario que inició sesión, me va a crear estas variables. Si no, o sea que no ha iniciado sesión y quiere ver esta página, inmediatamente hago un session destroy, le digo que no inició la sesión y lo envío a login HTML. Era nuestra forma de proteger las páginas. Entonces, si el usuario ya inició la sesión, yo voy a crear dos variables, una que me guarde el nombre del usuario que inició la sesión y una que me guarde el ID del usuario, para yo saber qué usuario es el que inició sesión. Entonces también creamos estas variables que son exactamente las mismas para cada campo del formulario. Si en el formulario yo tengo nombre, apellido 1, apellido 2, teléfono, correo, edad, usuario, contraseña, yo tengo que crear esas variables aquí. Y estas variables, esta lista va a llamar a una función que se llama perfil y que le estoy enviando como parámetro el ID del usuario que inició la sesión. Ahorita más adelante trabajamos con esta función. Por ahorita es en esta página. Hay que editar entonces nuestro formulario. Vamos a cambiar aquí para que diga mi perfil y que el botón ahora diga guardar cambios. A cada campo, a cada input, nosotros le vamos a agregar este nuevo atributo que es el atributo value. Y le vamos a indicar con código PHP que me imprima el valor que actualmente tiene la variable. Si ustedes se fijan, estas variables de aquí son las que yo creé aquí en este mismo archivo en la parte de arriba. Nombre, AP1, AP2, teléfono, correo, edad. ¿Esto para qué? Para que cuando el usuario visualice el formulario le aparezca con los campos, con la información que el usuario actualmente tiene registrada. Para saber qué usuario es y en caso de que él le dé clic al botón de guardar, que haga alguna modificación en los campos y le dé clic al botón de guardar, entonces yo necesito saber qué usuario es. Por lo tanto, en el mismo formulario, como yo voy a hacer una llamada por el método post a un nuevo archivo que se va a llamar modifusuario.php, yo tengo que enviar el ID del usuario que es el que logueó. Para ello existe una forma que es usar un input de un tipo diferente de los que hemos estado trabajando, que se llama tipo hidden, es decir, está oculto, no es visible para el usuario. Yo le pongo igual sus atributos name y ID y en el value yo le doy el valor que tiene la variable ID, que si ustedes se fijan, la variable ID pues tiene el ID del usuario que es el que inició la sesión aquí arriba, ¿sí? Entonces vamos a ver esa parte. Si yo modifiqué algo en el formulario, le doy clic al botón, me va a enviar a un archivo que está en controlador que se llama modif usuario. Para ello, pues yo voy a crear ese archivo que se llama modif usuario. Para ahorrarnos
tiempo en escritura de código vamos a copiar el contenido del archivo que se llama guarda usuario, porque casi van a ser lo mismo. Entonces yo lo pego, pero si ustedes se fijan, se me pasó comentarles. En caso de que ustedes digan que un campo no es necesario que el usuario pueda editarlo, más bien si yo no quiero que un usuario edite algún campo, por ejemplo, yo no quiero que cambie su usuario, o yo no quisiera que cambiara su correo, o yo no quiero que cambie su edad, o no sé, alguna cosa. Yo le tengo que poner este atributo read only, o sea, de solo lectura, y el usuario no va a poder modificar ese input. Entonces, regreso. Acá en mi nuevo archivo no tiene caso que yo siga procesando esa variable porque pues nunca va a cambiar, porque yo estoy diciendo al usuario que no va a poder cambiar su nombre de usuario. Entonces yo lo quito, pero aquí me está haciendo falta el ID, porque también estoy enviando el parámetro de ID. Entonces yo lo agrego por el método post y acuérdense, tiene que llamarse igual como se llamaba en el atributo name. Aquí, name, ID usuario. Entonces yo acá lo tengo que llamar igual ID usuario. Entonces ya creando esto me queda de esta manera. En un arreglo que yo lo voy a enviar, pero ahora no va a ser a la función que se llame agrega usuario, sino que yo tengo que crear una nueva función que se llame modif usuario. Bueno, aquí también pongo esto. Modif usuario. Y entonces, si la variable valor regresa vacía, quiere decir que no hubo cambios. Entonces ponemos ocurrió un error al hacer la modificación. Pero si no está vacía, entonces quiere decir que sí. Hay que ponerle sus datos se actualizaron correctamente. Y en ambas que me redireccione al archivo de perfil.php. En las dos que me regrese. ¿Con los datos actualizados o con los datos sin actualizar? ¿Sí? Entonces, por el momento es todo. Vamos a regresar en este mismo archivo porque el formulario se va a enviar a ese. Pero para yo poder cargar los datos que actualmente tiene el usuario, yo estoy llamando a una función que se llama perfil. Y esta función tiene que estar registrada en algún lugar, en este caso en el controlador. Entonces yo voy a ubicar mi archivo que se llama controlador.php y tengo que crear esa función. Es esta función de aquí. ¿Qué hace esta función? Bueno, esta función recibe como parámetro un ID. Primero creamos una instancia para la base de datos y hacemos una llamada a una función que se encuentra en el modelo que se llama datos perfil y enviamos como parámetro el ID. Bueno, para seguir el hilito, la vista me llamó al controlador y el controlador me va a hacer una petición al modelo. El modelo dice que se llama datos perfil, entonces si yo abro mi archivo de modelo, la función datos perfil debería estar aquí. Aquí está mi función de datos perfil. Y como le puse, recibe un parámetro ID. ¿Qué hace esta función? Hace un select a la base de datos de la tabla de usuarios, seleccióname todo de la tabla de usuarios donde el ID de usuario sea igual a el valor que estoy recibiendo como parámetro. Esto es como se llame su tabla en la base de datos y como se llame su campo de ID de usuario. Entonces, es lo único que hace y me retorna un resultado que contiene el resultado de la consulta. Aquí se me pasó comentarles, en el mismo modelo, en la función valida usuario, había que agregar la variable de sesión de ID. Esto por si no lo habían hecho.
y no les vaya a marcar algún error. Hay que agregar la variable de sesión que se llama ID y acuérdense el nombre como está en la base de datos, el campo de la clave del usuario. En mi caso se llama ID usuario. Bien, entonces eso es todo. La función datos perfil nos va a regresar lo que obtuvo de la consulta. Entonces el modelo le regresa al controlador y el controlador lo guarda en una variable que se llama query. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Si ustedes observan, estoy declarando como nulas las mismas variables que yo tengo en la vista, que son las de mi formulario. Cada campo del formulario yo creo las variables y las inicializo como nulas para que después con este for each yo pueda asociar el resultado del query con con las filas, lo que trae mi variable query. Lo voy a asociar a un arreglo que se llama filas para asignarlo a cada variable. Es decir, la variable nombre va a tener el valor que hay en la fila que se llama nombre de mi base de datos. La variable AP1, el valor que hay en la fila que se llama apellido 1 en mi base de datos. Y así cada variable con cada campo de la base de datos. Estos son las filas de la base de datos. Y finalmente estoy creando un arreglo que se llama result con cada una de las variables. Si ustedes observan aquí, todas están inicializadas en nulo. Aquí toman el valor que le corresponde y acá las estoy regresando. ¿Esto para qué? Para que mi controlador de alguna forma le responda a la vista el resultado. Entonces, todo eso fue solo en esta línea, ¿eh? Entonces ahora, cada una de estas variables ya tiene un valor, que es el que obtuvieron al llamar a la función perfil, que es esta de aquí, ¿sí? Entonces, bueno, en el navegador ya habían visto ustedes que yo cuando cargué me aparecieron todos los datos que actualmente el usuario tenía registrados. Entonces, esta es la forma de comprobar que evidentemente está funcionando. Si no estuviera funcionando, los datos les aparecerían aquí vacíos o algo por el estilo. Si ustedes se fijan, yo no puedo editar este campo, no puedo borrar, porque es un atributo declarado como read only, de solo lectura. Entonces, la primera parte aquí terminaría, que se carguen todos los datos. Bien, ahora trabajamos con la que sigue. ¿Qué pasa si yo quiero editar mis datos aquí? Por ejemplo, quiero cambiar los apellidos o me equivoqué en algo y quiero corregir o mi correo. Y si yo le doy al botón de guardar, ¿qué va a hacer? Según las instrucciones de mi formulario, me debe de enviar a un archivo que se llama modifusuario.php, que fue el que creamos al inicio, que es este de aquí. Y ese archivo está enviando los valores a una función que se llama modifusuario, que se supone está en el modelo. Pero, pues en el modelo, aquí está la función de modifusuario, ¿sí? Después de la de datos perfil que habíamos creado, vamos a crear esta de modifusuario. Modifusuario, si ustedes observan, bueno, yo pegué el mismo código que hay en la de agrega usuario, es este de aquí. Yo pegué el mismo código, estamos reutilizando código, pero únicamente vamos a cambiar la variable query. Si ustedes se fijan, estoy comentando el usuario porque no lo voy a usar porque acuérdense que estaba declarado como de solo lectura. Pero necesito la variable ID porque es así, la voy a usar en mi consulta y también la estoy enviando. Entonces, para ID, listo. Entonces, ¿qué es lo único que voy a hacer? Agregar el ID, comentar los que tengo declarados como solo lectura y vamos a crear el query. Aquí ya lo había iniciado, vamos a actualizar la tabla de usuarios donde nombre ahora va a ser igual a lo que tenga nombre, apellido 1 a lo que tenga apellido 1 y así vamos a continuar con las otras. Entonces, apellido 2
lo que hay en la variable de apellido 2, teléfono, la variable teléfono. Acuérdense, aquí estos son los valores de cómo se llaman sus campos en la base de datos. Y los que tienen el símbolo de pesos, pues son los campos, las variables como las estoy nombrando yo aquí. O sea, que me actualice donde el ID de usuario sea igual a la variable ID. ¿Sí? Entonces, creo que sería todo. Solo voy a revisar que sí se llamen así. Nombre, apellido, no, teléfono, correo, edad, usuario, password. Teléfono, correo y edad. Ahí lo tengo aquí como email, miren. Es correo, edad y password. Listo. Porque ahí hubiera generado un error. Bueno, aquí, si aquí la variable se llama email, ahí no hay problema. El problema es en el nombre de la base de datos que era acá, ¿sí? Entonces, listo. Si no hay errores, dale un valor a la variable que se llama valor. Y si hay errores, imprímeme el error y retorna el resultado. Listo. Debería de funcionar. Hagamos una prueba. Edité algunos campos y le voy a dar clic en guardar. Dice que los datos se actualizaron correctamente. Vamos a ver si es verdad. Sí, es verdad. Ahora ya aparece el correo nuevo, la edad, los apellidos. A ver ahora si yo regreso a García y que según tenía 25. Y por ejemplo mi contraseña, que ahora sea así. Le doy en guardar. Datos actualizados. Sí, perfectamente. Si ustedes observan, aparecen los datos nuevos que yo cambié. Y bueno, hasta aquí terminaría la actividad. Que ustedes logren que el usuario pueda editar sus datos personales.